Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en el Periodista TV, transmitiendo como siempre del concurrido, hermoso, histórico barrio de Bellas Artes, aquí en la ciudad de Santiago, en este verano tan particular que ha tenido días de calor, días de intensos 33, 34 grados. Hoy estamos acá en estos estudios que no están tan calurosos, por suerte, con el economista Alexis Guardia. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Estoy Un gusto tenerte acá, igual a ti, Jaime Insignia, hombre de la casa, el panelista estable de los programas donde comentamos los temas nacionales, internacionales y también algo de economía. Sociólogo, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nuevamente gracias por la invitación y le deseo a todo el team del Periodista TV un muy buen año 2019. Igual para ustedes, este es el segundo programa del año 2019. Vamos a seguir, nuestra idea es seguir creciendo. Para suscribirse a nuestro canal de televisión, ya saben, en YouTube buscan el Periodista TV, lo están viendo obviamente, o al finalizar este programa va a aparecer un icono muy pequeño donde usted pincha ahí, entrega sus datos y cada día le van a llegar las alertas de alguno de los programas que tenemos en la parrilla o los que vamos a ir haciendo durante todo este año. Pero vamos a lo que nos convoca. Hoy queremos hablar de los temas internacionales. El mundo está bastante convulsionado. Alexis viene llegando de Francia, por lo tanto nos puede dar una lección de lo que está pasando allá con los chalecos amarillos. Jaime es un hombre que sabe de Europa, también especialmente de Alemania, dos países que parecía que el 2018 llegaron mostraron su gran entendimiento que han logrado estos años al conmemorarse los 100 años, como decías tú, Jaime, del fin de la Primera Guerra Mundial, una columna que escribiste para El Periodista. Pero vienen los desafíos y especialmente por las convulsiones, por los problemas sociales y por el auge de la ultraderecha. ¿Cuál es el balance que haces de lo que está pasando en Europa, Jaime? Mira, yo pienso que el 2018 fue un año bastante especial para Europa. Especial en el siguiente sentido, de que las certidumbres que estábamos acostumbrados a tener desde Europa, desde sus países, la Unión Europea, pasaron a las incertidumbres políticas. ¿A qué me refiero, incertidumbres políticas? En el sentido de que, por un lado, digamos, los partidos tradicionales de cada uno de los países europeos han bajado enormemente su caudal de votación y también su inserción en la sociedad europea. Y por otro lado, hemos visto un avance, pero gigantesco, no quiero magnificar, pero gigantesco, de la ultraderecha europea en muchos de los países de la Unión Europea. Y eso llama la atención y eso también... por así decirlo, estos dos países que estábamos mencionando, Francia y Alemania, que estaban siendo los rectores de una política de reordenamiento de la Unión Europea, empiezan, digamos, a debilitarse sus liderazgos políticos. Tanto Macron, que será lo que Alexis nos contará un poco en respecto a lo que le ha pasado, cuanto a Angela Merkel, que desde las elecciones de Baviera y Hessen ha dado un paso al costado en función de dejar la presidencia de la democracia cristiana alemana. Y eso implica también que un gran liderazgo que había en Europa y que enfrentaba también el liderazgo de Trump empieza lentamente a irse hacia un costado y a debilitarse. Alexis, tú vives un tiempo en Francia y otro tiempo en Chile, por lo tanto te tocó vivir todo este tema de los famosos chalecos amarillos, que acá lo conocemos, y toda la protesta social que se daba en Francia. ¿Cómo le explicarías a un chileno? Porque vemos las noticias, pero el contexto que tienen. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar habría que saber quiénes son los chalecos amarillos. Brevemente, que es un sector de la sociedad francesa de clase media empobrecida, que vive fuera de las grandes ciudades, en las periferias o algunos en la parte ya rural. Su mayoría son gente de mucho trabajo y que utilizan el auto para su trabajo, para ir a su trabajo, pero también para comunicarse. El caso clásico son las enfermeras de los centros del campo, que tienen que estar yendo de un lado a otro.
y se vieron enfrentados a una situación muy, muy delicada, y yo creo que su movimiento tiene mucha legitimidad desde ese ángulo en el cual ellos se sienten menoscabados del punto de vista social, económico, con grandes dificultades para terminar el mes, y cada vez más arrinconados y discriminados. Y en ese sentido la llamemos rebelión, entre comillas, que ha surgido, es difícil decir, bueno, cómo no lo hicieron antes, porque estaban viviendo una situación muy, muy difícil. La chispa que encendió la pradera es el famoso precio de la gasolina, y con un impuesto que puso el gobierno de Macron en honor a una visión ecológica, que disuadir el uso del auto, pero parece que se equivocó, porque en ese caso no se puede disuadir el uso del auto. Hay gente que es una herramienta casi de trabajo, ¿no? Y allí ellos se vieron muy, muy arrinconados con la expectativa que iba a subir el precio vía impuesto, este impuesto ecológico, a comienzos de este año. Por ahí comenzó todo, ¿no? Pero también hay otras cosas, la revisión técnica de los autos también subió, la velocidad para usarlo en la zona periférica se puso trabas para no ir más allá de cierto. ¿Y quién está capitalizando esta protesta, Alexis? Esa es una pregunta difícil de decirlo todavía, porque hay una situación muy, muy acuosa. Yo pienso que hay interés del lado de la derecha dura, de la extrema derecha dura, obviamente ha tratado de interferir, pero de manera muy inteligente, porque ellos no están con un discurso que se inserte dentro de las aspiraciones de ellos, pero todo lo que sea contra Macron para ellos es una cosa positiva. Y del lado izquierda más dura, bueno, también hay interés en que ese movimiento sea un punto de arranque de un cambio en la política de Macron. Jaime, vimos que el electorado de Trump era muy similar a lo que nos plantea Alexis, ¿no? De lo que está ocurriendo en Francia. Es decir, gente que teniendo ciertas condiciones se ve que cada vez está peor. Y eso fue el caldo de cultivo para este tipo de personajes. Pero también vemos que la ultraderecha gana espacio. Austria, ni hablar de España, donde en Andalucía, donde reinaban los socialistas hace un tiempo, hoy llegan al Parlamento Autonómico con, me parece, 14 diputados o representantes. ¿Todo esto que está pasando es preocupante o es algo que, bueno, va a pasar rápido, que es una moda ultraderechista que se va a ir diluyendo en la medida que veamos lo que dicen, cómo gobiernan? Como ejemplo, en Brasil asumió Bolsonaro. ¿Cómo ves este escenario? No, yo diría lo siguiente, o más bien soy de la opinión de que hay que tomar bastante en serio esta irrupción del ultranacionalismo, tanto europeo como el que llegó a América Latina con Bolsonaro, ¿ya? Vemos que también, si hacemos un pequeño símil, también acá tenemos gérmenes de ultranacionalismo y de liderazgo similares a un Bolsonaro o similares a un Trump, qué sé yo, Juan Antonio Kast, por decirle un nombre, ¿ya? Y que tiene una aceptación en la sociedad no repudiable. Un 8% en las últimas elecciones presidenciales. En la última encuesta de Criteria sale, cuando se preguntan directamente a quién le gustaría a usted que fuese el presidente, sale liderando esa encuesta, luego viene la Beatriz y así hacia abajo. ¿Cómo será que el mismo presidente Piñera tuvo que salir, y su señora también, la primera dama, a decir que la derecha que representa José Antonio Kast no es la que ellos les gusta para el país? Exactamente, solamente que habían salido antes de eso, en la encuesta, bueno, capaz que la encuesta tomó ellos también que haber conocido en eso, claro, o sea, yo creo que hay que tomarlo muy en serio, porque el caldo de cultivo de la ultraderecha es precisamente en este proceso globalizador
los perdedores de la globalización, ¿ya? La gente que, tal como decía Alexis, esa gente que vive en los suburbios de Francia, o que vive en el campo de alemán, o que vive, digamos, en la Norteamérica profunda, que fueron quedando de lado de la globalización, fueron desempleados, les quitaron, digamos, la seguridad social, les subieron los precios, etcétera. Entonces, ese es el caldo cultivo para, digamos, una política de ultraderecha, tanto en Europa como en Estados Unidos. La diferencia entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos quien, digamos, agita a ese sector es Trump. En Europa, creo que quienes agitan son los movimientos sociales en contra de la globalización, que también son movimientos sociales que se ubican muchas veces en el sector de la izquierda, ¿ya? La izquierda que protesta, la izquierda que no está de acuerdo, digamos, con los gobiernos socialdemócratas o liberales, en el caso de Francia, etcétera. Y bueno, yo creo que sí, a la pregunta tuya hay que tomar eso en serio, porque es un fenómeno político que se viene, porque también la historia de la humanidad también te ha enseñado que en una etapa bien determinante del siglo pasado, estos movimientos llegaron al gobierno en países significativos como en Alemania, como en, qué sé yo, en Italia, etcétera, y provocaron lo que provocaron, ¿ya? Yo creo, no hay que hacer, digamos, la historia no se va a repetir de esa manera, pero hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Alexis, el tema cuando te preguntaba lo de capitalizar, porque parece que la izquierda como que se quedó sin respuesta frente a los problemas que presenta Europa. Entonces ahí, claro, obviamente que las miradas empiezan a buscar a quién nos puede dar una solución, y los problemas parece que son de seguridad, los problemas son de inmigración, son los problemas que plantea como la ultraderecha, que ellos tendrían la solución a eso, y con eso, entonces, ¿cómo será que Trump en Estados Unidos insiste en el muro? A 5.000 millones de dólares porque quiere hacer su muro. Y me imagino que lo quiere hacer porque si no responde a esa demanda de sus votantes, los va a perder. Claro. Mira, bueno, en el caso francés hay algunas particularidades. Una de ellas es que la izquierda francesa, con la llegada de Macron, se derrumbó. Si la izquierda francesa es el Partido Socialista, si hacemos ese vínculo, se derrumbó porque simplemente 280 diputados terminó con 18. Entonces, el gobierno socialista tuvo un comportamiento muy ambiguo, con posiciones muy liberales en unos casos, y por otro lado con aumento de impuestos para corregir, pero después se echa para atrás. En fin, hay muchas contradicciones en ese gobierno. Entonces, eso por una parte, y por otro es que la extrema derecha, allá en realidad en Francia se habla del populismo de derecha y populismo de izquierda, ¿ah? Y el populismo de derecha, que es la señora Le Pen, viene ya a largo camino, situado más o menos el esquema que se da el populismo de derecha en el resto de Europa. El problema de los inmigrantes, el problema del grado de protección a las ideas básicas de lo que es Francia, que está amenazada por religiones que no corresponden a la concepción que se tiene en Francia. Entonces, por ese lado hay una diferenciación. Ahora hay una izquierda, llamemos populismo de izquierda, que tuvo una fuerza no menor de más de 23%, no recuerdo bien, en las últimas elecciones, que está en una posición de crítica muy fuerte de las posiciones de Macron, que tiene una posición ambigua porque es medio liberal, que quiere hacer reformas que todo el mundo que espera que se hagan algún día, que se vienen postergando hace muchas décadas. Entonces el hombre dice, yo no soy de izquierda ni de derecha, aquí hay que hacer reformas, pero se ha demostrado que sus reformas
se inclinan más para un lado que para otro, para el lado liberal, para el lado más de derecha, la derecha clásica. Entonces ahí también hay una dificultad en el juego político en este momento en Francia, que no es el mismo, yo creo, hoy por lo menos, que el que hay en Italia, donde hay una coalición bien extraña, o de Alemania, y para qué hablamos de los otros, en Hungría y digamos, de la Europa Central. Entonces, yo creo que está, en el caso francés hay una evolución de política muy, muy incierta en este momento. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Si se reconstituye o no se reconstituye? ¿Qué pasa con Macron? ¿Macron va a continuar con la reforma o esto es simplemente un alto en el camino para reconsiderar? Y la derecha clásica está muy dividida también, muy dividida. Entonces, hay una situación de impasse, pero todos dicen, esto no puede continuar como sigue. Y Jaime, esto de los dos populismos, el de izquierda y la derecha, es un problema. ¿El mundo está entrampado entre ellos? ¿Tú lo ves así? Más allá que lo de Francia puede ser particular, se puede... Sí, yo veo que lo de Francia es bastante particular, ¿ya? Porque ese populismo de izquierda no lo veo, por ejemplo, en Alemania, ¿ya? Qué sé yo, y en otros países, digamos, europeos. Salvo que queramos llamar populista a Podemos en España. Yo no lo nombraría como un partido populista, ¿ya? Detengámonos ahí. ¿Por qué en Francia pueden hacer un populismo de izquierda y en Alemania no? ¿Es porque el otro sector ha dado respuestas, el sector que está entre los dos populismos, dar la respuesta a los ciudadanos? Yo pienso que sí, ha dado una respuesta, ¿ya? En el caso alemán, mal que mal, digamos, la socialdemocracia cumplía el rol de representar, digamos, los intereses de vastos sectores populares, cuestión que se ha ido debilitando en el tiempo. Y el partido de izquierda, Die Linke, como se llama en Alemania, que es un partido que se genera a partir del derrumbe del muro de Berlín, fundamentalmente la República Democrática Alemana, y con muchos cuadros que vienen precisamente, que fueron cuadros del Partido Comunista Alemán, que estaba en la República Democrática Alemana. No tuvo una prestancia populista, sino más bien dicho, una prestancia política que se metía un poco en lo que había pasado en la República Democrática Alemana con, digamos, otras corrientes políticas que vinieron de la socialdemocracia e integraron, digamos, este partido de Linke. No podría. Y fuera de eso, no hay, porque los otros partidos que están jugando un rol importante en el caso alemán son los verdes, que ya se constituyeron en la segunda fuerza política, y la extrema derecha, que nunca había tenido representante en el Parlamento alemán, desde hace 2 legislaturas tiene representante, y en la última legislatura, en la última elección general, tuvo una elección aplastante, o sea, tuvo una muy buena, digamos, elección y lograron 90 y tantos diputados, 92 diputados. Y van en ascenso, ¿ya? Pero quienes lo han frenado un poco han sido los verdes, porque quienes le han abierto las puertas también a la ultraderecha alemana ha sido la política neoliberal que asumió el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿ya? Y bueno, en el caso, digamos, de otros países, como te decía, de España, yo no me atrevería a decir que Podemos es un partido populista de izquierda. Es un partido que salió precisamente porque había una falencia al interior de la izquierda española. ¿Lo ves más maduro al Podemos? Lo veo mucho más maduro que Maduro, que hoy día subió, digamos, sí, lo veo más maduro, ¿ya? Yo creo que es muy diferente el Podemos que hoy día está enfrentando la política española. Aunque todavía tiene sus tensiones. Sí, internas, bueno, ¿no? ¿Y qué partido no tiene las tensiones? Los socialistas españoles no en vano perdieron, como tú decías hace un rato atrás, Andalucía. Después de 30 años de haber tenido, digamos, la hegemonía absoluta en Andalucía, es por algo, ¿ya? Es por algo, porque también hay desgaste de política. Hay, digamos, contubernios con la derecha política, con los o bien con los grandes intereses económicos europeos. O sea, partidos socialdemócratas que han defendido las políticas neoliberales y liberales, ¿ya? Y no se han puesto en un proceso globalizador al lado de los que realmente están sufriendo la globalización y que son el caldo cultivo, como decíamos hace un rato atrás, de las políticas de ultraderecha.
que eran políticas anteriormente defendidas por los comunistas en Francia, por ejemplo, o por los socialdemócratas, o los socialistas franceses, o los socialdemócratas, qué sé yo, alemanes, y por qué decir los socialistas italianos, y ahora que nos representan eso, o el movimiento 5 Estrellas, o el movimiento Salvini, la ultraderecha, y digamos la ultra, o la izquierda del movimiento 5 Estrellas. Alexis, vamos a tratar de hacer una pregunta lo más grande posible para que tú la respondas de la manera más breve si se puede. El mundo está en una relativa crisis económica. Está esta guerra comercial que acá es usada como argumento entre China y Estados Unidos para decir que el crecimiento se está acotando. El crecimiento en general en el mundo, me parece que el Banco Mundial habló que este año no va a superar el 4% de promedio, ¿no es cierto? En Chile vemos que los primeros 3 meses del gobierno fueron buenos, yo creo que mucho también por lo que había sido muy malo el año pasado por el tema de el paro en la escondida, y que apenas va a llegar al 4 este año, pero en los últimos 3 o 4 meses apenas pasó el 3. ¿Cómo se ve ese aspecto? Efectivamente tenemos que esta guerra comercial está afectando todas las economías, la economía chilena está afectada por ahí, se están haciendo bien las cosas ya viniendo un poco hacia el país. Bueno, en el caso de Chile, por lo que yo he seguido un poco desde fuera, yo lo interpreto como que el diferendo entre Estados Unidos y China, porque afecta eventualmente a Chile y otros países, es porque pone en juego la posibilidad de seguir expandiendo las exportaciones chilenas, por ejemplo. El precio del cobre, que son cosas precisas y concretas. Los chinos son los grandes, tú sabes, compradores de cobre de Chile. Entonces, China, con este dilema de si continúa por el mismo camino o hace a su vez reforma al interior de China, significa que tiene que asumir una deuda muy grande que hay al interior. Te fijas, las empresas públicas están sumamente endeudadas, entonces ya no puede seguir creciendo al 8, al 7, al 8 y tiene que crecer más suavemente. Crecer más suave significa que hay menos compras, por ejemplo, de cobre chileno eventualmente, o de otros productos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces se perfila en el horizonte una situación bastante delicada, derivada en parte de este diferendo entre Estados Unidos y Chile. Pero es más complejo porque hay una situación financiera a nivel mundial que inclina la balanza cuando hay muchas deudas por todos lados y las tasas de interés comienzan a subir por distintas razones, el espectro de una crisis mundial parecida a la del 2008, que y respecto a eso, muy grave. En el último trimestre, el INMASEC de noviembre, me parece que fue, hablaban de que fue más alto por el tema de el precio del cobre y por los servicios. A mí cuando hablan de servicios me preocupa, porque lo encuentro como que es lo más volátil, ¿no? Como que depende mucho de las plata que ande circulando, porque si es así, ¿podemos confiar en una economía que depende del cobre y de los servicios? Difícil confiar si son esos los dos pivotes del crecimiento. En el caso, bueno, ya en Chile se ha demostrado, ¿no? Una vez, lo del cobre es evidente, cualquier apriete que haya en la demanda mundial de cobre, cualquiera sean las razones que repercuten en el precio del cobre, significa inmediatamente una repercusión en las entradas fiscales, tiene muchas repercusiones. Ahora, los servicios son muy variados, son muy volátiles, es difícil poder percibir las tendencias gruesas de servicio. Y depende de qué es lo que metes tú en servicio, porque puede ser un bolsillo de payasos, entonces hay que entrar en un análisis más fino. Si en servicio están, por ejemplo, toda la parte financiera, bueno, la parte financiera es la más volátil en este momento en el mundo, por el nivel de deuda que se ha alcanzado. Eso puede venirse abajo de un día para otro, en problemas de día. Ahora, si los servicios están asociados al comercio, por los seguros que hay que tener cuando tú exportas manzana o seguros para esto, claro, ahí la cosa ya está más vinculada a la actividad económica real de la economía. Entonces, depende mucho de eso.
de cuáles son los servicios que Exactamente. contabilizan. Sí. Jaime, nombraste a Nicolás Maduro y no podemos dejar de mencionarlo. Esta semana ya está nuevamente iniciando un periodo presidencial de 6 años, pero una respuesta muy fuerte de los países del Pacto de Lima y del gobierno chileno en particular respecto a Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Qué opinas de lo que está pasando y cómo evalúas esto que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera? En primer lugar, considero que un escándalo, digamos, estos 6 años de Maduro. O sea, así de claro. O sea, no, las elecciones anteriores, las últimas elecciones, digamos, en donde Maduro supuestamente ganó, no tuvieron las garantías para la oposición. Con esto no quiero decir que la oposición sea una blanca paloma en Venezuela, pero hay que señalar de que el gobierno de Maduro ha ido de menos democracia a más dictadura. ¿Ya? Eso para mí es una contradicción con el hecho de que la Asamblea Legislativa no tiene ningún poder en decidir, y él constituyó la Asamblea Constituyente para precisamente opacar o neutralizar la Asamblea Legislativa. Pienso que eso es una situación que no le hace bien al pueblo venezolano y no le hace bien también al conjunto de la democracia en América Latina. El grupo de Lima. Bueno, sí, hubo una gran mayoría que condenó a Maduro y, digamos, las últimas elecciones, a excepción de México y de Uruguay. ¿Ya? Evidentemente en el grupo de Lima no estaban invitados los bolivianos. ¿Ya? Pero México me parece importante cuál es su política de respetar, digamos, las decisiones internas de un país y, digamos, profundizar los procesos democráticos en esos países, en este caso concreto en Venezuela. Cuestión que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero aún existe una oposición, aún existe una asamblea legislativa que se reúne, la hemos visto, digamos, en los últimos días en la televisión, pero claro, no tiene gran poder, ¿ya? Chile, en respecto a, digamos, a Venezuela, era obvio, era previsible que si ganaba Piñera, lo primero que iba a hacer en política exterior, colocar al enemigo número 1, a Venezuela, en el tapete, y después a, qué sé yo, Nicaragua o a Cuba. Pero, claro, no era previsible que tuviese la política que ha tenido. Hoy día el canciller señalaba que no van a poner embajador en Venezuela. La otra vez que conversamos sobre esto, yo te daba mi opinión. Yo creo que es un error. Es un error no tener embajador en una Venezuela con todas las características que tiene. Yo señalaba que precisamente una gran ayuda que hubo para la oposición al régimen militar chileno era que las embajadas de países importantes, ya europeos, se mantuvieron aún bajo la dictadura militar y prestaban un gran servicio a los sectores que se oponían a la dictadura militar. Y yo creo que una embajada con embajador, una embajada chilena con embajador, con embajador chileno en Caracas, podría ayudar mucho, a una gran cantidad de chilenos que aún viven en Venezuela. Se calcula, veníamos conversando con Alexis, más de 10.000 o 15.000 personas, por poner una cifra, pero también hacia los sectores democráticos de la oposición, que yo creo que también hay una suerte de solidaridad con esos sectores. Y de ahí buscar todo tipo de política, de ejercer el máximo de presión democrática en contra de un gobierno no democrático. Les quiero agradecer a ambos por habernos acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Ya se nos fue volando el programa. Así es que muchas gracias, Alexis Guardia. Muchas gracias, Jaime Insignia. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los invitamos a seguirnos a través de YouTube o Facebook. @elperiodista. Estamos en Twitter, también en Facebook. Así es que estamos en todas las redes sociales porque esto es la multiplataforma EP, que también comprende a la revista El Periodista, que como ustedes pueden ver acá, ya anda circulando por todo Santiago. Nos vemos en otra ocasión, en otro programa con interesantes invitados como los que tuvimos hoy acá en Lo Justo y Necesario. Hasta la próxima.